Mujer embarazada y esposo desaparecen en Lincoln, Nebraska. Nuestras investigadoras trabajan sin descanso todo el fin de semana con el condado de Polk para reconstruir lo que creemos que pasó. Ahora, Un caso muy diferente. el Departamento de Policía de Lincoln ahora está investigando las desapariciones de Hannah Neville, de 26 años, y Roberto Tanner, de 27 años, como homicidios. Con una gran parte del rompecabezas aún por descubrir, El Departamento de Policía de Lincoln sigue trabajando para localizar a los fallecidos mientras continúa esta investigación. estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Colaboramos con TruthFinder para búsquedas de registros públicos en ley y crimen, lo que nos permite enfocarnos en reportar crímenes en vez de hacer papeleo. Usa TruthFinder para buscar un nombre y acceder a direcciones, historial criminal y más. Es nuestra herramienta principal para verificaciones y es uno de los servicios de búsqueda más grandes en Estados Unidos. Y con la suscripción obtienes búsquedas confidenciales ilimitadas para investigar a nuevos vecinos. Puedes investigar a personas que conoces en línea o encontrar a alguien para reconectarte. También puedes buscar delincuentes sexuales registrados o hacer una búsqueda de antecedentes sobre ti mismo. Mantente informado, mantente seguro. Consulta registros públicos con TruthFinder Now en truthfinder.com/OTC. Una pareja fue reportada como desaparecida y otra pareja terminó en la cárcel acusada de asesinato. Todo esto ocurrió en un lapso de 4 días, según la policía de Lincoln, Nebraska. La oficina del sheriff de Polk alertó a la LPE la noche del 28 de enero sobre la desaparición de Hannah, originaria de Stromsburg, Nebraska. El jueves se presentó un reporte de persona desaparecida respecto a Roberto, aquí en Lincoln. James y Titus fueron arrestados en su casa en Lincoln la noche del domingo. Puede parecer un caso sencillo, pero está lejos de serlo. Hay muchas lagunas. La principal es que pasaron casi 2 semanas antes de que se alertara a las autoridades sobre la desaparición de la víctima. Y ahora hay 2 cuerpos que siguen ahí afuera, guardando partes de la historia que solo pueden contarse a través de sus heridas. Por supuesto, está la pregunta de cómo sucedió esto, qué pasa ahora. Empecemos desde el principio. El miércoles 28 de enero, una mujer contactó a la oficina del sheriff del condado de Polk en Nebraska, cerca de Lincoln, por una preocupación seria. La compañera de cuarto de Hannah la reportó desaparecida en el condado de Polk tras no verla desde el 15 de enero, cuando salió de Stromberg a recoger a su esposo en Lincoln. La compañera de cuarto y amiga de toda la vida de Hannah Neville, de 26 años, llevaba 13 días sin verla ni contactarla. No es la única que sospecha que algo pasa. El 28 de enero, aproximadamente a las 11:29 horas, recibimos una llamada de la central para verificar el bienestar de una Hannah Neville, la cual fue reportada por sus proveedores de salud. Y ella faltó a 2 citas en York para ir al doctor, ya que estaba embarazada. La policía informó que Hannah tenía 32 semanas de embarazo, lo que volvía la investigación más crucial e inquietante, ya que había 2 vidas en juego. En este punto, las autoridades entendieron que Hannah no solo estaba desaparecida. Su esposo, Roberto Tanner, de 27 años, también estaba desaparecido. Ahora, casi 2 semanas después de su supuesta desaparición, empezó la búsqueda para encontrarlos. Datos de ubicación y testigos ubican a Hannah y Roberto en el departamento de James y Titus, 1215 Arapaho, Lincoln, antes de las 7 p.m. del 15 de enero. Aquí entran Sterling James, de 24 años, y Sadie Titus, de 22, según su Facebook. Son pareja de Lincoln, Nebraska. De hecho, ellos acaban de casarse unas semanas antes, y Sterling James tiene un vínculo familiar con Roberto. Eran medio hermanos. Ves eso y te preguntas si Hannah y Roberto visitaron para celebrar a los recién casados. Eso aún no está claro, pero la cronología ubica a la pareja con James y Titus por 1 hora en su departamento. Y luego algo cambia. Los datos muestran que el celular de Hannah sale a las 8 p.m. Llega a 7600 Northwest 27th Street en el condado de Lancaster y permanece ahí hasta aproximadamente la 1:30 a.m. Viajó a varios otros lugares antes de desconectarse en la tarde del 16 de enero,
Así que el teléfono de Hannah es detectado viajando a una segunda ubicación, una residencia privada a 15 minutos de distancia, y permanece ahí durante 4 horas y media. Después, el teléfono se mueve a varios lugares antes de apagarse la tarde del 16 de enero. Esto lleva a preguntar, ¿qué ocurrió en esas 4 horas y media en la segunda ubicación y tenía Hannah su teléfono entonces? Así que quiero retroceder un momento aquí. Porque el jefe de policía de Lincoln informó que mientras el teléfono de Hannah estaba en la segunda ubicación, se recibió otra llamada de emergencia que hizo el caso más sospechoso. Esa mañana, poco después de las 12:30 am, la policía de Lincoln atendió un incendio de vehículo en la 39 y la autopista Cornhusker. Se confirmó que era la camioneta de Hannah. La policía de Lincoln no sabía de su desaparición al momento del hallazgo. Así que ahora es 16 de enero y recuerden, la llamada para reportar a una persona desaparecida no llegó sino hasta el 28 de enero, 12 días después, casi 2 semanas. En ese momento, nada conecta con el incendio de la SUV de Hannah. Y vale la pena señalar que el incendio de la SUV ocurrió a 15 minutos de donde su teléfono dio señal en la segunda ubicación. Los oficiales intentaron llamar a Hannah sobre el incendio, pero su teléfono ya no funcionaba. Creemos que eso ocurrió porque probablemente ya había fallecido entonces. Cuando las autoridades llamaron a Hannah por el incendio de su SUV el 16 de enero, su número ya no funcionaba. Eso los hizo pensar que Hannah murió poco después de desaparecer. Pero, ¿y su esposo Roberto? ¿Cómo llegaron los investigadores a la conclusión de que esto fue un homicidio? Ahora avancemos al 31 de enero y al domingo 1 de febrero. Los investigadores siguieron la ruta del GPS del teléfono de Hannah entre el 15 y el 16 de enero, sale del departamento de James y Titus hacia otra residencia por un tiempo y a otros sitios antes de que el teléfono se apague al día siguiente. Y también saben los policías que su SUV fue incendiada a 15 minutos de donde el teléfono de Hannah fue localizado en la segunda dirección. Es momento de seguir esa pista en persona. Para mí, la segunda dirección destaca porque ahí el teléfono de Hannah estuvo más tiempo. Entre la noche del 15 y la mañana del 16 de enero, su auto fue hallado en llamas en ese mismo periodo. El Departamento de Policía de Lincoln también aceptó. El Departamento de Policía de Lincoln ejecutó una orden de cateo en la dirección de Northwest 27th Street, donde varias personas fueron detenidas y entrevistadas. Tras hablar con personas en esa dirección el fin de semana, los detectives recibieron una pista clave. Los investigadores supieron que James admitió haberle disparado a Hannah y Roberto, y que esto ocurrió en las últimas horas del 15 de enero o en las primeras horas del 16 de enero. Creemos que después enterró sus cuerpos y le prendió fuego al vehículo de Hannah. Se cree que Titus ayudó a James tras los asesinatos. Esto es grande. Alguien en la casa dice que James confesó disparar a la pareja y los investigadores creen que él incendió la SUV de Hannah. Con James y Titus, los recién casados trabajaron juntos para enterrar los cuerpos de Hannah y Roberto. El domingo 1 de febrero, la policía arrestó a Sterling, James y Sadie Titus en su casa. James está en la cárcel del condado de Lancaster, acusado de 2 asesinatos en primer grado. Titus está detenida por complicidad en 2 asesinatos en primer grado. Ahora hay 2 personas detenidas. Sterling James, medio hermano de Roberto, acusado de 2 asesinatos en primer grado, y Sadie Titus, por complicidad en los mismos delitos. Ahora también tenemos una huella digital a través del teléfono de Hannah, junto con declaraciones clave de testigos, pero todavía hay grandes pruebas que siguen sin encontrarse. La investigación sigue muy activa y en curso, incluyendo la determinación de un motivo. ¿Qué puede hacer la policía para encontrarlas? Aunque surgen más detalles, las autoridades no olvidan la tragedia de esta situación. Estamos desconsoladas por sus familias y nuestras más profundas condolencias van para sus seres queridos, quienes están procesando la trágica pérdida de esta pareja casada. Ellos esperaban un hijo. Aún hay muchas preguntas por responder y no diremos nada sin garantía. Nos acompaña Phil Waters, detective retirado de homicidios de la policía de Houston, para hablar de este caso. Bienvenido a Law and Crime. Cuando usted observa este caso y tiene 2 personas fueron reportadas como desaparecidas, pero pasaron 12 días antes de que alguien se presentara para decir que estaban desaparecidas. Supongo, ¿cómo impacta eso la manera en que aborda una investigación?
Bueno, Chris, gracias por invitarme, lo aprecio. Sabes, en un caso como este, donde tienes una especie de retraso en el reporte, una situación así, la primera pregunta que me viene a la mente es, ¿qué causó el retraso? ¿Por qué tomó tanto tiempo para que alguien se presentara y dijera, oye, estas personas están desaparecidas? Y luego escucha cuál es la respuesta e intenta establecer algún tipo de credibilidad detrás de esa respuesta. Y ves la evidencia hasta este punto y parece que hay algunas pruebas y han presentado estos cargos contra esta pareja, pero no tienes ni cuerpo ni arma homicida. ¿Cómo afecta eso la solidez del caso? Incluso si tienes lo que parece ser algún tipo de confesión proveniente de Sterling James, el sospechoso masculino. La confesión es grande, ¿verdad? Ya se admite que algo le ocurrió a esta pareja. Y entonces, a partir de ahí, sigues adelante. Ahora, en cuanto a la investigación en sí, ¿qué es lo que quieres obtener de él? ¿Dónde los puso? ¿Dónde están? Intentar ubicarlos, y eso responde la pregunta sobre los cuerpos. Si eso no sucede, si él se ha deshecho de ellos, o si se muestra reacio a decir dónde los puso, o si ya se deshizo de ellos, de una manera en la que la recuperación de esos cuerpos no va a ser una buena recuperación. Entonces aún puedes armar el caso con base en la evidencia que tienes. He tenido un caso sin cuerpo y la evidencia que teníamos era tan contundente que no había manera de que el sospechoso pudiera explicar lo que le pasó a su novia. Aunque no teníamos el cuerpo y aún no lo recuperamos, logramos una condena por asesinato en la corte. Cuando tienes una confesión, porque para mí, desde afuera, cuando alguien dice que lo hizo, o sea, eso es suficiente, ¿sabes? Para muchos de nosotros en el público es como, bueno, ahí está. Una confesión como, sí, yo hice esto es una prueba muy fuerte. ¿Es suficiente para poder presentar cargos si solo tienes una confesión? Supongo que, ¿qué tan útil es eso para trabajar? Bueno, ese es un punto de partida. Entonces, cuando alguien confiesa algo, el detective tiene que ser capaz de corroborar la confesión. No quieres que alguien entre y diga, sí, ya sabes, yo hice esto. Y lo están haciendo. Es una confesión falsa y lo hacen por su propia notoriedad. Así que, aunque obtengas la confesión, tienes que poder corroborar a qué está confesando la persona y su participación en ello. Sterling James, según se informa, fue liberado de prisión 6 meses antes de que esto ocurriera. Al ver un caso así, debes considerar a todos los sospechosos y posibilidades. Pero cuando ves que una persona cercana a la familia tiene ese tipo de pasado, supongo, ¿es eso algo que hace que tu atención se enfoque directamente en esa persona? ¿Cómo analizas a esa persona en comparación con la posibilidad de que pueda ser alguien más? Bueno, ya sabes, en el ámbito de una investigación tienes que considerar a todos los posibles sospechosos, todas las posibilidades. Y es igual de importante eliminar sospechosos que encontrar al correcto. Sobre sus antecedentes y cuándo salió de prisión, ese tipo de cosas. Tienes que ver la investigación para saber quiénes fueron las primeras personas que se pusieron en la mira de esto para analizar primero. Y en casos como este, primero vas a mirar a la familia y luego trabajar de adentro hacia afuera. Ah, Que él fuera liberado de prisión 6 meses antes, a menos que eso tenga relación con algo ocurrido mientras estaba allí. Quiero decir, la gente mata a otras personas por una de tres razones: sexo, drogas o dinero. Así que no sabemos si hubo alguna conversación antes de su liberación entre él y estos familiares, estos medio hermanos, en esta situación. Así que um, tienes que regresar y hacer esa investigación, regresar e intentar averiguar dónde pudo haber comenzado esto, cuál fue el origen de esto, qué terminó resultando en este asesinato. Así que todas esas cosas
Una vez que se hace ese arresto y se ofrece esa confesión, ahí es donde realmente comienza la investigación. Así que tienes que indagar en el pasado. ¿De dónde empezó todo? Ojalá en su declaración, en su confesión, él les esté diciendo que, miren, sí, me visitaron en la prisión, tiene antecedentes de metanfetaminas y cosas similares. Así que no sabemos cuáles fueron las dinámicas entre ellos que lo llevaron a quitarles la vida a ambos. Bueno, es interesante como parece. Según la policía, él ha dicho que lo hizo. Y aún así, no saben dónde están los cuerpos y parece que todavía no tienen un motivo. ¿Qué opinas al respecto? Sí, lo hice, pero la información que explica el por qué aún no se ha respondido. Eso es extraño, no saber qué sabe la policía, qué saben los detectives, cómo fue el análisis profundo de la confesión. Eso me parece raro. Conozco cada confesión, he tomado, ya sabes, la pregunta al final siempre es ¿por qué? Aunque la motivación detrás de un asesinato no es algo que se requiera probar en la corte, todos quieren saberlo y es importante entender qué es y su motivación. Debemos entender por qué este acusado está ahí, acusado de asesinato o asesinato capital. Me parece extraño que haya confesado haberlo hecho, pero por alguna razón, por una razón extraña, no quiere decirles el por qué. Eso me parece muy raro, así que no sé si eso, no sé qué motiva eso. Creo que nunca me he topado con algo así. En mi carrera, conversando, he tenido personas que no querían confesar, por supuesto, pero no confesarlo y luego no explicar por qué. No sé si fue una falla en la entrevista o en otra parte del proceso, pero me parece muy extraño. Sí, también me llamó la atención. Parece que lo más sólido en este caso es la información de los celulares. Y parece que Hannah Neville pudieron seguirla a varios lugares diferentes. Y luego tienes el teléfono simplemente quedándose ahí durante 4 horas y media en un solo lugar. ¿Qué opinas de cómo pudieron rastrear ese celular? Porque por un lado la coloca en ciertos lugares, pero al mismo tiempo es como si tuvieras este periodo de 4 horas y media donde parece que no pasa absolutamente nada. Eso parece tan interesante como si ella estuviera en un lugar específico relacionado con su muerte. Bueno, eso es cierto. Y sabes, el teléfono celular, las huellas digitales son muy importantes. Eso es algo que el proceso de investigación se ha convertido en una gran herramienta para localizar a las personas donde estaban y así sucesivamente. Solo comentaría eso. Cuando tenemos este lapso de 4 horas en el que parece que no hay movimiento del teléfono, recuerden, es el teléfono el que se está moviendo. No sabemos si el cuerpo está con el teléfono, pero yo presumiría que ese periodo de 4 horas donde el teléfono está inmóvil es cuando están deshaciéndose de los cuerpos. Ahora, eso no lo hace. Si pudieron identificar dónde estaba ese teléfono, hasta cierto punto, las torres de telefonía celular triangulan esa ubicación y eso haría que se enfocaran en la búsqueda. Pero pudo haber sido una situación en la que estaban haciendo lo que fuera que estaban haciendo para deshacerse de los cuerpos. Luego se mudaron a otro lugar para deshacerse de los cuerpos. Sí, ese es otro hecho extraño en el transcurso de esta investigación, y esa sería una pregunta. Yo preguntaría, por supuesto, estoy seguro de que ellos la tienen. Ellos le preguntarían a este sospechoso, ¿dónde estabas durante 4 horas cuando este teléfono estuvo inmóvil? ¿Qué ocurría en esas 4 horas? Y evidentemente, él no se los está diciendo, así que, de nuevo, ese es solo otro detalle extraño, una peculiaridad de esta investigación.
¿Cómo localizas a quien crees responsable, especialmente sin la cooperación del detenido? ¿Cómo hallas cuerpos en esos casos? Porque yo he estado en Lincoln, Nebraska, la ciudad en sí es bastante urbana. En 4 horas y media puedes llegar rápido al medio de la nada, lo cual es un radio muy amplio. Si te refieres a circunferencia, es el área que alguien puede cubrir en 4 horas y media. ¿Cómo buscas esos cuerpos sin su cooperación? Bueno, esa es una excelente pregunta, Chris. ¿Sabes? Eso es una tarea enorme y sé que en el caso que tuve, ese fue un caso sin cuerpo. Usamos los registros de los teléfonos celulares, de su teléfono celular, el teléfono celular del sospechoso y a dónde fue. Sabíamos que él ocultó el cuerpo, así que lo rastreamos usando torres de señal de celular y hasta donde él salió. Y luego tuvimos Xerc es un gran recurso para nosotros y hacen una cuadrícula. Son expertos, así que organizaron una cuadrícula y dividieron las áreas para iniciar la búsqueda. Trabajas y avanzas hasta donde ellos llegan y te detienes cuando ellos lo hacen. Ahí establecerás una cuadrícula y enfocarás tu búsqueda. Y luego quizá quieras empezar a retroceder y formar una nueva cuadrícula a lo largo de la ruta. Entonces, pero en esa situación, 4 horas, eso es mucho, como dices, es mucho tiempo para alejarse bastante. Y entonces, si tienen una idea razonable de dónde estaba ese teléfono en su punto más lejano, desde Blinken, entonces quizás empezarías ahí, posiblemente haciendo una cuadrícula. Pero te digo algo, es una operación enorme, especialmente cuando hay tanto tiempo entre el evento y el momento en que crees que los cuerpos pudieron haber sido desechados. Sadie Titus, quien es la esposa de Sterling James, ella enfrenta este tipo de cargos como cómplice. ¿Qué tan difícil es probar que alguien ayudó con lo que tenemos? Seguramente hay más evidencia que la policía no ha revelado, pero sin el cuerpo, sin el arma homicida, poder vincularla a esto, demostrar que fue alguien que tal vez no lo hizo, pero ayudó. ¿Cómo se prueba eso? Supongo que eso forma parte de su confesión. Yo lo haría. Estoy seguro de que han hablado con ella, así que puede que haya admitido su parte en esto, que probablemente fue deshacerse del cuerpo. En Texas la acusarían de manipulación de pruebas, que es un delito grave. Un cuerpo, así que ese aspecto no es tan difícil de probar. Los vínculos directos con ella y la eliminación o ayudarlo en lo que sea que estuviera haciendo no es tan difícil de probar, especialmente si ella ha hecho algunas confesiones y él la ha involucrado en el evento. Así que no es algo realmente difícil de demostrar. Con Hannah Neville realmente es una historia trágica. Sin importar si estuvo involucrado, ella tenía más de 30 semanas de embarazo y la pareja actualmente sigue junta. No enfrentan cargos por la muerte de un bebé no nacido. Sin el cuerpo. ¿Qué retos implica eso para la policía? Si tienes pruebas de que ella estaba embarazada, murió y fue asesinada, ¿por qué no presentar ese cargo ahora? La policía dijo que están investigando esos cargos, pero supongo, ¿cuáles son los pasos que tienes que seguir para poder agregar ese cargo además del otro? Bueno, tienes que poder probarlo. Tienes que tener alguna evidencia de que ella realmente estaba embarazada. Y eso implicaría hablar con quien sea su doctor. Si tienen imágenes y demás, entonces Um, no creo que eso sea. Eso sería difícil de probar en el sentido de que puedes probar el embarazo y ya sabes, en Texas. Esto sería un asesinato capital. Tienes a dos personas que han sido asesinadas en el mismo evento. Así que los cargos y el no nacido, ya sabes, a veces los fiscales van a analizar este caso y veamos cuál es el caso más comprobable y procesable. Y si deciden señalar al esposo, puede que él haya sido el objetivo.
y que ella solo estaba presente y fue como daño colateral. Por falta de mejor término, este podría ser el caso más sólido relacionado con el no nacido. Van a tener que tomar una decisión sobre si eso es o no. Uh, Más comprobable, ¿quieren agregar esto o solo parece que van a estar acumulando cargos? Eso lo decidirán los fiscales según el caso más viable para procesar. Veremos qué sucede después. Es un caso muy triste en Lincoln, Nebraska, y veremos cómo se desarrolla este caso en el futuro. Ahora, estos cargos ya han sido presentados. Phil Waters, detective de homicidios retirado del Departamento de Policía de Houston. Es un gusto tenerte en Law and Crime. Gracias por acompañarnos. Gracias, Chris. Que tengas un buen día. Eso es todo por el caso presentado por Ley y Crimen. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify y ahora puedes encontrar episodios de En el caso en Peacock. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.